Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eliana Itiel Santiago Montiel con matrícula 19017494 de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta ocasión yo realizo el reto número 5 que tiene como nombre Aplicación Práctica de la norma a los contratos mercantiles e internacionales del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles. Y junto con la asesora Beatriz Soledad Sierra, doy contestación al siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Pillins, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 camas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abacalenguas, aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. A continuación, contesto las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Argumento. Se realiza un contrato de compraventa internacional y este es un instrumento que refleja el acuerdo entre dos partes domiciliadas en diferentes países con el fin de crear, transferir, modificar o exigir derechos y obligaciones bajo el amparo de una ley. El contrato se puede considerar de carácter internacional. ¿Y por qué? Sí se puede considerar un contrato de compraventa internacional, ya que se basa en un acuerdo entre dos partes, un importador y un exportador, domiciliados en dos países distintos que se comprometen al intercambio de una mercancía por el pago de un precio. En este contrato deben constar datos como el precio, la cantidad, los incoterms, términos o reglas comerciales de uso habitual en el comercio exterior, publicados en el Código de Comercio Internacional y que establecen la distribución de riesgos, obligaciones y costes entre el exportador y el importador en una compraventa internacional. La calidad, las especificaciones técnicas, el puerto de destino, etc. Este tipo de contrato está regulado por la Convención de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Viena el 11 de abril de 1980. Este convenio, pactado por 75 países, entre los cuales está España y Nueva Zelanda, especifica que no es aplicable en mercancías para uso personal, es decir, familiares o domésticas, pero en este caso, como son materiales de uso quirúrgico, sí se puede aplicar. Además de la Convención de Viena, el marco regulatorio del contrato de compraventa internacional viene configurado por principios de derecho europeo. En cuanto a la descripción de la mercancía que se lleva a cabo en el contrato de compraventa internacional, cuanto más detallada, menor serían los problemas. Tercera pregunta, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medio electrónico identifico? Primero que nada, aclaro que es una contratación electrónica indirecta, ya que en este tipo de contratación de comercio electrónico el producto no puede ser disfrutado directamente en el momento de la compra. El producto o servicio se ha encontrado en la red o realizado por la red y la formación del acuerdo se produce también en línea. Incluso en ocasiones el pago también es en línea. La transacción y las prestaciones del servicio simplemente serán hasta forma física que tardaría un poco. Podemos, en caso de México, un ejemplo, los contratos electrónicos están estipulados en el artículo 1278 del Código Civil. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Las obligaciones del vendedor, empezaremos por ahí, o exportador, son en primer lugar la entrega de la mercancía, después transferir la propiedad, hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía, tal y como se han establecido en el contrato de compraventa internacional y en el convenio de Viena, el transporte, si así se ha acordado en el contrato,
y la identificación de las mercancías. Por su parte, las obligaciones del comprador o importador son, lo primero, el pago de la mercancía y después el recibimiento de la misma. En el caso de que el comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor deberá exigir al comprador el cumplimiento de las obligaciones, declarar terminado el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Resulta obvio que cada país tiene su propia legislación y por ello es muy importante determinar en el contrato de compraventa internacional a cuál ha de recurrirse en caso de que surja cualquier discrepancia y qué tribunales serán competentes para resolverlo. Estas elecciones pueden y deben hacerlas las empresas parte en el contrato, pero en numerosas ocasiones es algo que por descuido o por desconocimiento no se hace. Por otro lado, existe una serie de convenios de carácter internacional que regulan el comercio entre los países que tengan suscrito el convenio en cuestión, y es aquí donde volvemos a mencionar el Convenio de Viena de 1980, donde son parte España y Nueva Zelanda, y en su artículo 6 se reconoce la elección de la ley aplicable, y es un convenio que da prioridad a los usos de comercio de voluntarios y objetivos y de los Incoterms. Asimismo, dentro de este convenio se trata por el cumplimiento del contrato de compraventa internacional, que podrá conllevar la rescisión del mismo y una indemnización por daños y perjuicios, y las obligaciones del vendedor y del comprador. Quiero aclarar y explicar qué es los Incoterms, de que las cuales hago yo mención. Estos son términos de comercio internacional publicados por la Cámara de Comercio Internacional, que su sede fue en París. Básicamente definen las condiciones de entrega de la mercancía en la compra-venta internacional. Se trata de una normativa que no pertenece a la legislación de ningún país, que no tienen fuerza de ley, pero forman parte de un derecho privado. El uso de estos términos afecta a todas las fases de la compraventa internacional y en ellos quedan recogidos aspectos como el lugar y el plazo de entrega de las mercancías, precio y medio de pago, costes del transporte, quién lo asume y quién el riesgo del mismo. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? El incumplimiento del vendedor puede experimentar diversos matices. Entre los más comunes deben destacarse la falta de entrega de las mercancías dentro del plazo o su inadecuación a las características previstas en el contrato de compraventa. Ante dichas eventualidades, el artículo 45 de Contratos de Compraventa Internacional de Mercadería de 1980 permite al comprador tanto ejercitar acciones tendentes a la sustitución, reparación, rebaja en el precio o resolución contractual, como también poder solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Y en el artículo 46 nos habla sobre la sustitución y reparación de la mercancía. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Sí puede hacer una rescisión por incumplimiento. En esta, la compradora podrá dar por rescindido el presente contrato cuando la vendedora no entregue la mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en términos del mismo. La vendedora o el vendedor podrá dar por rescindido el presente contrato cuando el comprador no pague el precio de la mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en términos del mismo. Estoy haciendo mención de que tanto como el comprador como el vendedor pueden dar por finalizado el contrato. Como última pregunta, nos pide que generemos una conclusión. Enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Pines para prevenir futuros conflictos. Para generar un buen contrato de compraventa internacional necesitamos 10 cláusulas importantes. Primero, el objeto del contrato, del cual aquí estamos hablando y aclarando los productos que ya se han adquirido. Número 2, el precio. Este ya debe de ser establecido y que por ningún motivo debe ser modificado durante el encuentro del contrato. En el seguimiento de esta cláusula deben de tener conscientes y ya cotizados
los Incoterms, que ya hice mención de ellos, bajo el cual se cotizó este contrato. O sea, ya deben de haber tenido el transporte, la mercancía, el tiempo, el material que se debe de ocupar, todo eso ya debe de estar cotizado en este contrato y no puede ser ni aumentado el precio ni bajado. Número 4. La entrega de la mercancía. En esta condición se debe de ser muy cuidadoso en la información recibida de terceros agentes. Si fuera el caso de transportistas, consolidadores de carga, agentes aduanales, etc. Así como lo que se intercambie con la compradora a fin de evitar imprecisiones que den lugar a dudas o confusiones y no deseadas reclamaciones entre ambas. Cualquier imprecisión de este sentido entrará en acción el derecho aplicable, concretamente la Convención de Viena de 1980, en la parte conducente en su articulado artículo 31 al 34. Número 5. Envase y embalaje. Estamos hablando de que embalaje va más orientado a la protección del producto durante el transporte logístico. El embalaje no necesariamente debe ser una caja. También el embalaje puede ser el plástico que ponemos alrededor de un producto envasado o empaquetado. Y el envase tiene la función de ofrecer una presentación adecuada que facilite la venta, el manejo y el transporte, almacenaje, manipulación y distribución del producto. Número 6. La calidad del servicio o la calidad de la mercancía. Número 7. La marca de la mercancía. Sin entrar en materia de propiedad intelectual, en su rama de la propiedad industrial, únicamente se resalta la trascendencia de esta cláusula con el fin de proteger los derechos de esta índole en beneficio de su titular, que en ocasiones ni siquiera es la vendedora, cuando actúa solamente como comercializadora, sino que será el fabricante o el productor de los artículos objeto del contrato, y siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos de ley para el registro correspondiente de la marca que se trate. En esto estamos hablando de que, un ejemplo, si esta distribuidora está procesando medicamento o algún material quirúrgico que pertenezca a otro laboratorio, deben de tener un registro y que no sea fuera de la ley, que no estén manipulados, que no estén alterados, que no sea un fraude y que metan en problemas a la otra empresa que los está adquiriendo. Número 8. Vigencia del contrato. Este es cuando el contrato se dará por terminado, cuando la compradora reciba el producto en términos del mismo y la vendedora obtenga el pago en el mismo sentido. Hasta ese momento se obtiene la vigencia de un contrato. Número 9. Entrega de documentos. Se obliga a entregar todos los documentos que por su naturaleza y como consecuencia de la presente operación le corresponde tener a la compradora o a quien legalmente le represente la suscripción de este contrato o en el momento que fuese precedente, según el tipo de documentos que se trate. A su vez, la compradora se obliga a entregar a la vendedora o a quien legalmente la represente los documentos que avalen la entrega y la recepción de la mercancía objetos de este contrato y cualquier otro documento que quede obligado en términos del mismo. Y por último, el idioma. En esta situación se trata de que en los contratos se pueden manejar los dos idiomas de los dos países. Si se da el caso para evitar algún cambio o modificación fuera de lo pactado y que sea firmado sin que se den cuenta por no haber comprendido dicho contrato. Bueno, esto sería todo. Espero sea de su entendimiento, sea de su agrado.